María pensó que el amor. Bueno, pues aquí estoy un día más, cuando ha encartado así, con todos mis errores y tal, pero aquí estoy pues para dar un pequeño homenaje a esas mujeres que nos han ido rellenando un poco el terreno, aunque ahora nos parezca que ya estaba allanado. Pues figuraros si ahora tenemos problemas y dificultades las que tuvieron que pasar ella. Por eso he querido homenajearlas un poquito en este espacio, porque hablar de lo que está pasando es todos los días más de lo mismo y más de lo mismo. Entonces, pues nada, aquí estamos, vamos a hablar un poquillo de esas mujeres. Clara Campoamor, una buena cabeza bien amueblada de mujer española. Nació en 1888 y murió en 1972. Esta mujer, que era hija de un modesto empleado y de una modista, a los 21 años ingresó en el Cuerpo de Correos y Telégrafos y en 1924 obtiene el título de licenciada en Derecho por la Universidad de Madrid. Tenía entonces Clara 36 años y apenas había unas cuantas mujeres que ejercían la profesión de abogado. Fue elegida diputada en 1931 como miembro del Partido Radical. Entonces formó parte de la comisión encargada de redactar el proyecto de Constitución de la Segunda República. Destacó su intervención en el artículo 36, en el que defendía la concesión del sufragio femenino sin ningún tipo de limitaciones, pese al riesgo que se fraguaba ahí, porque podría inclinar eso a que votase más la derecha. Contrariada a esta posición que tenía Clara, se mostró Victoria Kent, partidaria de reconocer a las mujeres el derecho al voto, pero con ciertas limitaciones. Ella siguió en lo suyo y en octubre de 1931 fundó Unidad Republicana Feminista y en el 35 se separó del Partido Radical debido a la pérdida de confianza y a la fe en el partido, por llevar a cabo muchísimas políticas de derechas que no le gustaban nada. En 1936 escribió su obra más conocida, El voto femenino y yo, en la que argumentaba su defensa a la concesión del voto sin ningún tipo de limitación a las mujeres. Después estalló la guerra civil y se tuvo que ir, como tantos otros. Primero se fue a Francia, luego pasó a Argentina y al final se fue a Suiza, donde murió en Lausana el 30 de abril de 1972. Pues esto fue una de las mujeres españolas de las cuales, como hay muchísimas más, pero debemos de sentirnos orgullosos. Clara Campoamor. Princesa de los cabellos de oro y la boca de fresa, María se fue una mañana, María sin decir nada. Otra mujer que debemos tener en cuenta, que casi no se las recuerda, y es Victoria Kent, también que nació en 1898 y murió en 1987, y fue también política y jurista española. Nació en Málaga y fue la primera mujer española que intervino como abogada ante los tribunales.
defendió a los acusados de la sublevación republicana de Casca. En 1930 se afilió al Partido Radical Socialista. Obtuvo un acta de diputada en las elecciones del 31 y durante el debate parlamentario del proyecto de Constitución se opuso a la concesión del sufragio activo de la mujer en igualdad de condiciones con el hombre, por considerar que la falta de formación de las mujeres no garantizaba entonces el apoyo a una república liberal y democrática. Fue durante la Segunda República directora general de prisiones. Alcanzó gran popularidad por sus intentos de reformar el sistema penitenciario. Fue también socia fundadora y vicepresidenta del Liceo Club, creado en Madrid, para debatir libremente todos los problemas de la condición femenina. Fue elegida diputada en las elecciones del 31 al 36 y después, pues como otros muchos, se tuvo que ir al término de la Guardia Civil, se tuvo que marchar a Francia también y se trasladó posteriormente a México. En México desarrolló una importante labor intelectual desde la dirección de la Revista Ibérica. Publicó también otras obras como 4 años en París o 4 años de mi vida. En el 78, en 1978, para ser, regresó a España, aunque siguió manteniendo su residencia en Nueva York, ciudad donde murió. Pues otra mujer más de la historia, que es feminista y activista. También hablaremos de Margarita Nelkel Mausberger, nacida en Madrid, porque entonces por eso hablamos de ella, en 1898. Nació en Madrid, pero al ser hija de judíos y alemanes emigrados a España, no obtuvo la nacionalidad hasta 1931. Se fue a París muy joven para estudiar pintura, música y periodismo. Muy pronto colaboró en periódicos y revistas especializados de diversos países. En 1931 obtuvo su acta de diputada por el Partido Socialista Español, aunque tuvo que esperar para tomar posesión hasta que le fue concedida la nacionalidad española. Sobre el voto femenino, pues estaba en el mismo lado que Victoria Kent. Pensaba que las mujeres españolas no estaban preparadas para ejercer libremente el voto, que siempre estarían como pegadas a que lo hiciera lo que el marido quisiera o el padre quisiera. Entonces, pues nada, luego volvió a ser elegida diputada, igual que le pasó a Victoria, en 1936 hasta el 33 hasta el 36. Al estallar la guerra, pues se puso a colaborar con el Partido Comunista y con sus organizaciones afines, formando parte del Comité de Auxilio Femenino y del Comité Nacional de Mujeres Antifascistas. Con la finalización de la guerra, pues otra más que se fue a México. Y entre sus principales obras que escribió desde allí destacan pues la condición social de la mujer en España y la mujer en las Cortes Constituyentes. O sea que otra más que se tuvo que ir
con su manera de pensar, que puedes compartir o no, pero fueron haciendo la pequeña historia de las mujeres, que hasta entonces estaba como relevada totalmente. Dependíamos primero del padre y después del marido. Eso es lo que pienso. Bueno, estás en Talavera, no se entera, y aquí estás con Pilarica, dinamitera, pasando esta media horita de hoy martes. Y es que sí he querido hacer este recordatorio entre eso, no solo por dar un poco de visibilidad a las mujeres, sino también porque para que vean la gente que se asusta y que dice que están trayendo inmigrantes, que nosotros, españoles, somos un país de exilados y de migrantes, y no tenemos por qué tratarlos mal a los que vienen, porque nosotros salimos de aquí y nos acogió todo el mundo, con pequeñas excepciones, pero todo el mundo, y que no llevábamos nada. ¿Qué llevábamos? Pues hambre y piojos, porque cuando terminó la guerra eso era lo que llevaban la mayoría de la gente en sus maletas. No teníamos absolutamente nada. Por eso también es un recordatorio a todas esas personas que salieron y que ahora están saliendo por motivos parecidos, aunque diferentes, que otro día hablaremos de ellos. Ella nunca dice que no, es la esclava de su señor. Ella y continuando siempre con mujeres que querían ser libres, tenemos a la inglesa Lydia Becker, que estudió botánica en 1866, tras asistir a una conferencia por el sufragio femenino, se convirtió en activista y fundó el Comité por el Sufragio Femenino de Manchester en 1870 y fundó el Diario por el Sufragio de la Mujer. Elegida por la Junta de Educación de Manchester, luchó para mejorar la educación de las mujeres y defendió siempre que los chicos debían también aprender a coser sus calcetines, a cocinar sus propias comidas y hacer absolutamente lo mismo que hacían las mujeres. Cuando aceptó una propuesta que le planteaban en 1874 de promover el voto solo para las mujeres solteras, se encontró con la oposición rotunda de algunas sufragistas ya casadas. Pero esto no la impidió continuar como editora del Diario por el Sufragio de la Mujer durante las décadas de 1870 a 1880. Esta es una mujer inglesa que también estaba, pues, no se conocían, pero ya se iba haciendo ahí, pues, un entramado de mujeres que querían otras cosas, que no querían solo estar en casa y tener que casarse para que pudiera comer cuando los padres no tenían dinero, porque estaba muy mal visto el tener que trabajar. Y claro, entonces dependían o del padre, y cuando dejaban de depender del padre tenían que depender del marido. Algunas incluso se alzaron y se fueron y se separaron del marido con el ahí te quedas, porque entonces no había ni divorcio ni nada. Eso fueron algunas valientes. Cuando las casaron para poder tener una dote, que no tenían dote para que pudieran comer y tal, para que dependieran del marido, si el marido las pegaba y tal, aguantaban, pero ya hubo algunas que sacaron los pies del tiesto, mujeres anónimas, pero mujeres que tuvieron muchísima relevancia, que ya se separaron con el aire
lo perdona, a sus pies sobre la lona, su patria es su casa, su mundo la cocina y se le viene encima. Y continuando con mujeres con dos narices, por no decir dos ovarios, que ya lo he dicho, pues tenemos aquí también a alguna anarquista, Teresa Mañé y Mirabén, más conocida por el seudónimo de Soledad Gustavo. Nació en Vilanova y la Geltrú en 1868. Vivía pues con la familia regentaba una fonda que la pusieron de nombre El Jardín, pero era más conocida como la fonda de las Tres Noyas. Y es que eran las tres hijas las que se ocupaban de atender a la clientela. Su padre, que fue fiel partidario de Pi y Margall, se sentía muy orgulloso de la relación que con él mantenía. Mas Teresa estudió magisterio en el año 1883 en Barcelona. Más tarde, en el 86, con la ayuda del librepensador Bartomeu Gavarró, abrió la primera escuela laica de Vilanova. Mediante sus contactos librepensadores, llegó a conocer a muchísima gente, Teresa Claramunt, un largo etcétera de personas que pensaban más o menos como ella y que conducía casi todo pues hacia el anarquismo, participando con ellos y ellas en giras y actos públicos, colaborando en las publicaciones que dirigían, como La Tramuntana, El Productor, La Tonada. En 1889 ganó un premio en el segundo certamen socialista celebrado en Barcelona por su trabajo El amor libre, y se convierte en portavoz de las ideas anarquistas junto a Ricardo Millán, Anselmo Lorenzo y otros y otras. Pocos meses de estar pues como poesía leída en un entierro laico, era un hecho anecdótico total, ¿sabes? En vez de que cantaran salmos de la iglesia, pues se leyó eso en una poesía. Se puso también en contacto con Juana Montseny, que sería más conocida o conocido como Federico Urales, con quien se casó civilmente en 1891. Poco tiempo después que los matrimonios civiles se hubiesen legalizado, el matrimonio se trasladó a vivir a Reus, patria chica de Montseny, y abrieron una escuela mixta y laica, que en aquellos tiempos era mucho, en la que los dos hacen de profesores. En Reus también encuentran a Carma, una de las hermanas de Teresa, que vivirá con ellos todas las dificultades de su militancia anarquista hasta la muerte. La llevaron a prisión. En la prisión de Montjuïc estuvo también Juan Montseny, o sea, Federico en el sobrenombre de Federico Urales. Y desde esa misma prisión, Federico escribe con diferentes seudónimos cartas a la prensa donde reivindica la inocencia de los procesados. Teresa se encarga de sacar estas cartas y hacerlas llegar a sus destinos y de hacer nuevas gestiones para conseguir la libertad de su marido y de otros compañeros detenidos. Es a partir de estas cartas que
que Juan Montseny sería conocido como Federico Urales. Teresa consiguió que su marido fuera liberado, pero es desterrado a Londres. Y en el año 1897 Teresa va a reunirse con él. Y un tiempo después deciden volver a España clandestinamente para reivindicar la revisión del proceso. Al pasar la frontera se separan. Urales va a Madrid y Teresa va a Vilanova, donde estará un corto espacio de tiempo, junto a los padres y a su hermana. Se volvieron a trasladar a Madrid con el marido, a pesar de las precarias condiciones de vida que les esperaban. Allá morirán sus padres y nació su hija Federica Montseny, que años más tarde fue la primera mujer ministra de España, ocupando la cartera de Sanidad. Bueno, yo creo que esta mujer no paró quieta ni un momento, además de realizar todo tipo de actividades y escritos a favor de los encausados en el proceso de Jerez y de la Mano Negra. Participó en giras por Andalucía a favor de los detenidos, ambos también procesados. También el marido y la mujer participaron activamente en la defensa de Ferrer y Guardia, acusado injustamente por los sucesos de la Semana Trágica y finalmente condenado a muerte. Federico Urales mantiene un fuerte conflicto con Arturo Soria, el creador de la Ciudad Lineal, al que acusa de estafa y engaño. Perseguidos y angustiados por las presiones legales y las denuncias de Arturo Soria, el matrimonio decide trasladarse a Cataluña nuevamente. Por aquellos tiempos corría el año 1912 y una vez en Cataluña vuelven a editar la revista Blanca y Tierra y Libertad. Inician diversas colecciones. La novela Ideal, que publican 2 novelas cada 15 días, una tirada de unos 50.000 ejemplares, que llegó a contar hasta con 600 ejemplares. Teresa, que es quien se hace cargo de la tarea oscura de la administración de estas publicaciones, mientras su marido y su hija no paraban de escribir artículos, novelas y memorias. Teresa Mañé nos dejó numerosos escritos en la revista Blanca, pero quedó un poquito ensombrecida por el fuerte impacto que tenía Federico Urales. Una mujer valiente, luchadora y anarquista. Pues sí, y ya veis que la historia se repite. Ya en aquellos tiempos ya había sobornos por hacer, por trabajos hechos, ya había quitas y sobornos. Esto no es de hoy ni es de mañana, es de la cepa hispana, que diría Machado, y creo que es así, ya lo estáis viendo. Ya por aquel tiempo no se podía denunciar los robos de la administración. Un día dejó el corazón abandonado en su colchón, solo piensa al ver su cuerpo, ay del 5.º mandamiento. María no tiene color en la sangre. Y vamos a continuar hablando de mujeres que hicieron cosas para que hoy podamos vivir un poco mejor. Concepción Arenal, ya sabes, una reformadora social y pensadora española que nació en Ferrol, en La Coruña, en 1820. Y a partir de una formación autodidacta llegó a convertirse en una de las mujeres españolas más destacadas del siglo XIX, bien conocida por sus tareas a favor de las reformas penitenciarias y muy
muy valorada. Colaboró con Fernando de Castro en la fundación del Ateneo Artístico y Literario de Señoras, en aquellos tiempos separados, las señoras, los señores, pero ya empezaron por ahí. Pese a que tuvo poquísimo éxito, fue el precedente de muchas iniciativas que hubo después a favor de la formación de las mujeres, como el primer paso para lograr una igualdad de derechos de mujeres en la sociedad. Como penalista participaba de la línea de pensamiento de Pedro Dorado Montero, reformador de los derechos del penal de la época, que proponía una orientación educativa y no represiva del sistema penitenciario, que en vez de tenerlos allí como castigo, lo que hacía era que quería que fueran reformar a los delincuentes en vez de castigarlos. Y bueno, esta mujer, Concepción Arenal, escribió bastantes libros, Estudios penitenciarios, La mujer del porvenir, y nació en Galicia y murió en Galicia, porque nació en Ferrol y murió en Vigo en 1893. Bueno, pues estas han sido un manojito de mujeres a las cuales les debemos mucho, aunque ahora eso que hicieron ellas en aquellos tiempos era una enormidad, porque tenían todas las dificultades del mundo, todas las que nos están poniendo a nosotros ahora. O sea que tampoco podemos decir, porque vamos hacia atrás como los cangrejos. Cuando acabó la guerra pasó lo mismo. Sin esto ser una guerra, esto que llaman crisis y yo llamo estafa monumental de Europa, cuando estalló la guerra, pues todos esos derechos que habían conseguido estas mujeres librepensadoras, se fue a la porra todo, y volvimos otra vez a tener al marido, al padre, al hermano, a que todos nos mandasen, y además hasta que los dueños de los cortijos y de las grandes latifundios tuvieran derecho de pernada con nosotras. Eso es todo lo que tenemos que agradecer a ese bajito asesino del bigote, que todo lo que tenía de pequeño, de feo y de todo, lo tenía de asesino. Eso es lo que le tenemos que agradecer. María se apaga y no lo sabe nadie. María se fue una mañana, María sin decir nada. María ya no tiene miedo, María empieza de nuevo. María, yo te necesito, María escapó de sus gritos. Bueno, pues ya estamos casi terminando esta media horita, y solo deciros que me gustaría pensar que os ha interesado un poquito el tema y podéis vosotros escoger otros temas. Yo he cogido este porque me parecía importante, porque he hecho un aglutinado de varias cosas. Primero, de que cómo estamos perdiendo los derechos que ya teníamos adquiridos hace unos años. Vamos hacia atrás, igual que fuimos cuando se acabó la guerra. Las mujeres y los hombres, cómo tuvimos que salir de esta Iberia, vamos, a que nos acogieran en cualquier sitio, porque si no nos mataban. Lo mismo que está pasando ahora. Y luego eso, las mujeres feministas, hace muchos años que las hay, lo que pasa es que no podían tampoco, las que no tenían estudios y esas cosas, pues no podían hacer lo que querían. Te casabas y era para toda la vida y te tenías que aguantar si te daban 2 hostias, y todo eso vamos a volver para allá, según dicen los curas.
Y nada más. Espero que nos volvamos a encontrar en este programita muy pronto, y si no, pues nada, cuando el destino así lo quiera. Has estado con Pilarica Dinamitera y mis deseos de salud y dignidad.